En este segundo bloque de MBD Noticias vamos a hablar del sistema de transporte metropolitano porque se están realizando varias reuniones para tratar de mejorarlo. Y una de las patas tiene que ver con las empresas y por ese tema estamos recibiendo a Juan Salgado, presidente de la Cámara de Transporte y bueno, referente desde hace ¿cuántos años de CUTSA? ¿Cómo anda? Casi 30. Bueno, bien. Mucho. Una vida. Tuvieron reunión en los otros días con, sí, la ministra de Transporte. Un tema que, a ver, antes de empezar en detalles, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Llegó el momento, podemos decir que los usuarios, las usuarias, ¿vamos a ver algún resultado de mejora en el sistema de transporte metropolitano? Ojalá. Eso es lo que esperamos todos. Nosotros venimos diciendo hace muchos años, primero que era necesario, después que era muy importante hacer una reforma a nivel del tránsito y de la movilidad. Ya hace un tiempo largo que venimos diciendo que es imprescindible de hacer algo realmente que abarque no solamente una parte de Montevideo, una arteria, sino que sea mucho más global. Y hoy la realidad es que en los reclamos de la gente, más allá de las pequeñas cosas que siempre hay, el reclamo mayor no es el que había hace algunos años, que era el precio primero y después venía todo lo demás. Hoy el reclamo mayor son los tiempos de viaje. Ahora, el transporte tiene que tener, no es hoy por culpa de la máquina de trabajo, porque tenemos la flota en el área metropolitana, la flota más nueva de toda la historia del transporte. Las condiciones están dadas desde ese punto de vista. Lo que necesitamos son condiciones para poder circular y que de alguna manera que se ordene el tránsito. Es tan sencillo como eso. ¿Y por dónde serían esas acciones desde el punto de vista de las empresas? No solo las unidades, porque las eléctricas nada más están espectaculares, pero ¿por dónde se podría agilizar esa reducción de un 30%? Sería una maravilla. Bueno, porque hay que canalizar, porque el transporte tiene que tener, de alguna manera, con la realidad de las calles que tenemos, con las obras que se pueden hacer. Yo siempre digo, no tenemos una 9 de julio que solucionaría todo fácilmente, sino que hay que tener ingenio y hay que, si hay algo que nosotros lo estamos viendo con mucha expectativa y muy bien, es que no se trata de hacer una reforma del transporte colectivo contra el auto, contra el transporte individual. Se trata de ordenar para que el que decide utilizar el transporte individual con seguridad y con comodidad tenga sus lugares para circular, pero el transporte colectivo tenga la prioridad. Cuando hablamos del sistema sustentable, cuando hablamos de la descarbonización del medio ambiente, no es solamente ver un ómnibus o un auto eléctrico en la calle. Hay toda una serie de cosas. Bueno, hay que priorizar, de alguna manera hay que ir tomando medidas para priorizar lo que es el transporte público. Que el solo bus no funcionó. El solo bus, a ver... Digo, pensando en que me decía hay que priorizar las vías, ¿por dónde sería la solución? Porque digo, lo del solo bus no el solo bus no funcionó, pero no por el tema solo del solo bus. Primero que era algo que era parcial, era en determinados lugares. La gente al principio lo respetó mucho más de las expectativas que teníamos. O sea, el auto no se metía en el carril, pero después, claro, se dejó de controlar, ya ni siquiera en algunos lugares está ni siquiera marcado, que es lo mínimo para tener claro, y hasta hoy hay muchos automovilistas que lo respetan, pero lo respetan por una cuestión de orden, van por Avenida Italia por los carriles que tienen que ir y no se meten, pero yo creo que hay que pensar sí en un proyecto de área metropolitana. ¿Y qué ideas se plantearon en el Ministerio de Transporte? ¿Ya plantearon algunas ideas desde las empresas? Yo creo que están en la etapa, en primer lugar, están en la etapa de llamar a todos los que participan del tema. Se han hecho reuniones, ayer hubo con los intendentes electos,
hubo con los trabajadores, con las empresas. Si hay algo que a mí me entusiasma de todo esto, en primer lugar, hay una coincidencia general en la necesidad de hacer algo de verdad. No hay dos opiniones con respecto a esto, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál va a ser el producto final? Yo creo que va a surgir del trabajo que se tenga entre las autoridades, las empresas, todos los que participan, los técnicos. En una obra como esta, la academia, los técnicos van a ser muy importantes en lo que le corresponda. Entonces, primero hay una casi que unanimidad en la necesidad de hacer algo. Eso es lo fundamental. Segundo, la ministra Echeverri lo dijo cuando asumió, que pensaba que había que hacer una revolución del transporte, cosa que nos parece que también estamos de acuerdo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Bueno, tendremos que ver. ¿Quién lidera todo esto? Porque esto es lo más importante. ¿Quién lo lidera? Y lo tiene que liderar el Poder Ejecutivo junto con las intendencias que de alguna manera participan. Y lo más importante, parece que estamos ante el principio de un trabajo ordenado y que marca tiempos. Tiempos para estudiar determinadas cosas, tiempos para otro y tiempos para tomar definiciones. Hay algunos tiempos que dijo la ministra que van desde acá hasta fin de año. ¿Por qué? Porque lleva un estudio muy importante de temas legales también. El tema de cambiar la gobernanza, Bueno, todo eso es el primer paso para despejar situaciones jurídicas, situaciones de seguridad para todos, para las empresas, para los trabajadores en cuanto a las fuentes de trabajo. La única forma, coincidimos totalmente con lo que dijo, la única forma que tenemos de recuperar ese 15% que se perdió después de la pandemia, o sea, hoy tenemos un 15% a nivel nacional el transporte, ¿no? La única forma no es hoy con el precio, porque ese no es el grave problema. La única forma es dándole la decisión a la gente, la posibilidad de que algún día, en algunos de los canales donde esté esta intervención hecha a nivel metropolitano, deje el auto y pueda utilizar el transporte con unidades cómodas, con aire acondicionado, con accesibilidad, no solamente para discapacitados, sino para subir y bajar prácticamente sin escalones, como está hoy, con todas las comodidades, con el wifi, con todas las comodidades que pueda hacer. Y ese 15% que usted dice que disminuyó la compra de boletos, sí, ¿no? En todo el país, ¿en Montevideo cómo es el caso? Es igual. Es igual. Hay un 15% que se perdió. ¿Estamos hablando de cuántas personas o cuántos boletos? ¿Cuántos boletos? Bueno, estamos hablando de 5 millones de boletos. Por año, menos. Sí. Entonces, sí, o algo más. Entonces, ¿qué pasa? Después de la pandemia existieron cambios culturales, cambios en algunos casos, el tema del trabajo a distancia, el tema del estudio a distancia, viajes que ya no se hacen porque los trámites se simplificaron de una forma y después quedó. Entonces, hoy tenemos, o después de la pandemia, tenemos un 85% de aquel mercado que había en el 2019 y no vemos otra forma de recuperarlo si no es incentivando a la gente en lo que, por todas las pesquisas que se hacen, es dándole menor tiempo entre origen y destino a un viaje. ¿Ustedes ven posible que se baje 30% de los viajes? Bueno, ¿el tiempo de viaje? Sí, yo creo que sí. No es solamente el tiempo del viaje y no es solamente lo de Montevideo. Por ejemplo, en el área metropolitana hay muchos lugares, no sé, Anastasio, que lo que hay que medir es desde que la gente sale de su casa hasta que llega al lugar donde va. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos lugares que hoy por hoy no se pueden mejorar en las frecuencias porque no hay posibilidades de más unidades, y si no se encarece el costo del servicio,
pero hay lugares que la gente camina 9, 10, 11, 12 cuadras para llegar a la parada del ómnibus. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Por un lado, le va a dar más velocidad en algunos troncales, pero por el otro lado, esos ómnibus que estaban superpuestos van a empezar a dar servicios circulares y van a empezar a llegar a lugares y a dar servicio a lugares donde la gente no lo tenía. Entonces, eso lo que nos va a llevar es que por la propia decisión de la gente, acá no se le puede imponer con un decreto nada a nadie. La tecnología, la máquina, la boletera electrónica, los primeros 10 años que no se tomaron medidas de incentivo para utilizarla, no llegó al 10% de utilización de toda esa inversión que se hizo para utilizar la tarjeta. En los últimos 5 años se incentivó a través del precio, por eso hoy el precio no es el gran problema, porque hay incentivo, el que viaja frecuentemente se abarata el precio del boleto, bueno, y eso llevó a que hoy estamos casi en el 80% de los pagos de los boletos que sean con tarjeta. Claro. ¿Por eso por qué? Porque la gente tuvo un incentivo y decidió utilizar la tarjeta STM. Una pregunta, la última, porque tenemos que ir cerrando. Me quedan muchas preguntas, porque soy usuaria, voy a decir, de habitual. Pero el tema de la gobernanza, que va a ser uno de los grandes cambios que se impone como para esta mejora del sistema metropolitano, los trabajadores, los empresarios van a estar en esa gobernanza, si se concreta. Esto va, es decir, ¿qué va a aportar? ¿Qué van a aportar los empresarios en esto, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando quisieron cambiar, por ejemplo, hubo desde acá de la Intendencia de Montevideo cambios en 18 de julio, bueno, fue un trancazo, por lo menos así se vio desde la ciudadanía, de las empresas. Entre otras cosas, ¿no? Pero eso puede haber cambios en 18, pensando en el centro de Montevideo, sí. ¿Va a posibilitar, las empresas van a mejorar eso, los recorridos, optimizarlos? Bueno, primero, no hay ningún proyecto que por lo menos yo conozca que se compare con la idea global de lo que es este proyecto. Este proyecto no es solamente, y en ese momento, el 18 de julio, era un proyecto que terminaba no siendo bueno en general para nadie, porque los primeros que no estaban de acuerdo tampoco con los cambios el 18 de julio eran los propios comerciantes de 18 de julio. Entonces, yo creo que acá se está trabajando en base a un trabajo de mucho tiempo y lo primero, incluyendo a las empresas, a los trabajadores, se le está hablando. O sea, esta etapa que está haciendo, esta ronda que está haciendo el Ministerio, me parece que es el correcto. Yo creo que vamos a estar muy incentivados. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Y bueno, de acuerdo por lo menos a los anuncios del primer cronograma, ya tenemos una fecha. La fecha es que en este año tiene que estar todo en condiciones, jurídico, todas las partes, bueno, cómo va a ser la gobernanza, cómo va a ser todo, para empezar después la parte técnica, las obras y las cosas. Yo creo que lo vamos a ver y que lo vamos a tener que ver, porque, o sea, esto no tiene forma de mejorar en el futuro. Cada año se le van a ir sumando a las calles del área metropolitana 30.000 autos y vamos a seguir teniendo cada vez en las mismas calles un problema mayor. Esa es la realidad. Lo decía el intendente electo, Vergara, que decía, bueno, ¿cuándo llegará el día de poner el último, que el último auto tranque toda la ciudad? Y eso es así. Yo estoy, sinceramente, de parte de las empresas estoy seguro que va a tener esta idea y este proyecto, va a tener la mejor de las disposiciones para hacer todos los cambios. Porque además es lo único que nosotros vemos que puede lograr recuperar parte de ese 15% que se perdió.
Bien, Juan Salgado, muchísimas gracias por el momento. Cuando avance todo esto, Estoy lo a las estaremos órdenes, convocando. a las órdenes contigo.